Saludos a todas las personas que están viendo este nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast y este nuevo segmento Derechitos con Janet, que ya estamos aquí en nuestro tercer episodio. Hoy me acompaña Víctor Colón. Saludos cordiales, afectuosos, felices fiestas, familia. Un placer siempre estar aquí. Valeria Ramis. Hola, hola, agradecida nuevamente de que estén con nosotros en esta nueva serie que tenemos con la licenciada Janet Parra. Y hoy revisitamos un caso que fue totalmente mediático aquí en Puerto Rico y fue el caso del asesinato de Carmen Paredes, esposa de Pablo Casellas. Un caso que fue totalmente controversial aquí en la isla, que todo el mundo habló. Y hoy tenemos la dicha de contar con la que fue por muchos años la fiscal de ese caso, la licenciada Janet Parra. Hola, buenas noches. Dios me los bendiga, hijos míos. Amén. Amén. Oye, licenciada, usted fue fiscal de ese famoso caso. Aquí todos sabemos de ese caso porque nosotros nos tocó desde pequeños. Obviamente, 2012. Gracias por la aclaración. Sí. No era necesaria. Ya, Oye, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Dile vieja sin decirle vieja. No, oye, jamás. Oye, no, es que yo me acuerdo, nosotros lo que teníamos éramos cuántos. Ya, no tienes que Ya, decirle. ya, No, no sigas explicando, ya, Ok, ya. hace mucho tiempo. Hace, Estipulado. hace mucho tiempo, usted fue la fiscal. Yo fui la fiscal junto a la fiscal Phoebe Sales y el fiscal Sergio Rubio. Éramos 3 fiscales. Le pregunto yo, para ir arrancando, ¿qué fue lo primero que pasó en ese caso? Y obviamente usted llegó a la escena del crimen. Quiero que nos recapitule, nos diga cómo fue ese momento. Pues ese día, para ese entonces, yo dirigía la unidad de investigaciones de la Fiscalía de Bayamón y estaba practicando tiro junto a la fiscal Phoebe Sales y la fiscal Wanda Casiano. Y el fiscal de turno, en ese momento, que era el fiscal Gustavo Vélez, me llama para indicarme que había una escena y la información inicial era que se trataba de la esposa de un juez. Minutos después, pues nos llama nuevamente para decirnos que no era la esposa, sino que era la nuera del juez. Así que la fiscal Phoebe Sales y esta servidora decidimos entonces llegar hasta la escena, que era en Tierra Alta, se llamaba la urbanización, en Guaynabo. Allí pues ya estaba acordonado, ya habían llegado policías estatales y municipales, y tuvimos la oportunidad entonces de nosotras entrar a la escena a observar qué era lo que estaba sucediendo en apoyo al fiscal de escena, que era el fiscal Gustavo Vélez. Usted llega a la escena, obviamente entra a la casa. ¿Qué fue lo más que la sorprendió cuando usted vio esa escena? Obviamente sabemos que Carmen estaba sentada. ¿Qué fue lo más que le sorprendió a usted? Pues a mí me sorprendió ver que Carmen estaba sentada en una mesa con las piernas cruzadas, como estoy yo. Tenía su periódico abierto, tenía un vaso de jugo, tenía un cenicero con un cigarrillo. Pero su posición, lo más que me impresionó fue el verla con las piernas cruzadas, porque ya desde que habíamos llegado a la escena se nos había informado que lo que su esposo había indicado era que había visto salir a y lo digo como lo decía él, a un negrito de la marquesina. Así que a mí me llamó mucho la atención saber que esa persona, o ese supuesto, ¿verdad?, negrito, hubiese entrado, doña Carmen lo hubiese visto y se hubiese mantenido esa posición, porque lo primero que usted hace cuando usted está sentado así y ve que alguien entra, es como que... así que verla sentada de esa manera me dio muchísima curiosidad. Sí, fue como que ella no vio a nadie entrar. En ese momento, ¿verdad?, después de muchos años de experiencia, uno puede decir, pues mira, la persona que estaba aquí con ella era una persona conocida. Yo quisiera preguntarle sobre cómo encontró a Pablo Casellas en la escena, si lo encontró tranquilo, si lo encontró ansioso, ¿cómo lo encontró? Él estaba bien ansioso, él estaba en una casa en otra calle, esa urbanización es en forma de U. Él estaba en la casa de un vecino, en otra calle.
Sí estaba ansioso, pero era ansioso pero raro, porque él estaba pendiente a cosas que si a ti te acaban de asesinar a tu esposa en tu casa, tú no estarías pendiente. Él estaba pendiente a sus armas de fuego, él estaba pendiente a cosas de la casa. Podría decirse a lo mejor, mira, está en shock, pero no dejaba de llamar la atención esa forma en la que él estaba. Yo sé que existe la presunción de inocencia, pero quiero preguntarle cuál era su percepción de Casella como fiscal del caso desde un inicio. Bueno, para todos los fiscales, cuando tú radicas un caso, es porque tú crees que la persona es culpable. O sea, el fiscal radica un caso pensando que la persona es culpable, que no hay presunción de inocencia. Lo que el fiscal va a hacer es derrotar esa presunción de inocencia. Así que, obviamente, cuando nosotros decidimos radicar este caso, nosotros teníamos la certeza de que Pablo Casellas era el asesino de Carmen Paredes. ¿Y en qué se basó mayormente esa evidencia que lograron demostrar? Porque, si no me equivoco, fue mayormente circunstancial, pero sin embargo se logró determinar causa más allá de dudas razonables. Sí, la evidencia que nosotros utilizamos era prueba circunstancial, lo que hacía un poquito más difícil, ¿verdad? Porque cuando tú usas prueba circunstancial, y para que la gente nos entienda, prueba circunstancial, ¿qué es? Que yo no tengo un testigo que diga, yo vi a Pablo Casellas matar a Carmen Paredes. La prueba circunstancial es que usted va montando, de acuerdo a las horas, de acuerdo a circunstancias, usted va montando la evidencia para que usted pueda probar que no hay forma de que no sea otra persona que matara a Carmen Paredes, que no fuera Pablo Casellas. En este caso, nosotros hicimos exámenes, hicimos recorridos, según él decía, que había visto a esta persona salir de su casa, hicimos experimentos, ¿verdad? Con una persona entrando como si fuera Pablo en el carro, con una persona saliendo como si fuera el supuesto negrito. Obviamente buscamos las cámaras, entrevistamos a todos los testigos, a los vecinos, con el time frame, porque aquí hubo 2 rondas de disparos. Hubo una primera ronda, pasó un tiempo, y después hay una segunda que fue como, no me acuerdo si era como media hora después o un poquito más. Así que nosotros fuimos entrevistando a los testigos, buscando las cámaras, dónde estaba Pablo, a qué hora salió Pablo, cuándo regresó Pablo, y fuimos montando un rompecabezas, y con ese rompecabezas pues pudimos radicar un caso. A eso iba yo, porque se dice que él la acomoda en la silla y dispara desde distintos ángulos con diferentes armas. No, esa no. Aquí básicamente tienes una persona que un mes antes dijo que le habían hecho un carjacking, y en ese carjacking le habían robado una serie de armas, incluyendo el arma con el que se mata a Carmen Paredes. Tienes una persona que sale a una hora después de que se escuchan las primeras rondas de disparos, regresa, y después que él regresa es que se escuchan las otras rondas de disparos. Carmen estaba sentada en su silla. La patóloga, y voy a echar un poquito el micrófono para atrás, la patóloga, que es la que puede declarar de lo que se llama la cuestión última. Un patólogo no solamente te puede decir la bala entró por aquí, salió por acá, dañó este órgano, dañó este otro. El patólogo te puede decir, según lo que él ve, cuál es su teoría. En este caso, la patóloga Eda Rodríguez dijo, primero, que la persona que le disparó era una persona conocida por ella, por la posición en la que se encontraba el cuerpo. Segundo, era una mesa redonda y Pablo estaba sentado a la derecha de ella en una silla. Y tercero, luego de ella recibir el primer disparo, Carmen hace esto, tratando de protegerse con sus manos. Y tú ves que estaba así, tenía entrada, salida, entrada, salida. Él le disparó con una sola arma y le disparó desde una silla que estaba a la extrema derecha de ella. ¿Y ese carjacking previo a todo esto se considera como premeditación en este caso? ¿Lo constituyeron como eso? En este caso,
cuando primero que no fue un kayaking, porque no le quitaron el vehículo. El supuesto kayak. Cuando se analiza el vehículo, que lo analizan, en eso nos ayudaron ¿verdad? Los agentes federales, se utiliza lo que se llama unos tarugos. Unos tarugos son unos palos bien largos. Esos palos usted los mete en los rotos que hacen los orificios de las balas y le van a decir a usted cuál es la trayectoria de esas balas. Se determinó que la trayectoria de todas las balas eran de adentro hacia afuera. Es decir, que los negritos, pues siempre eran negritos para él. Los negritos que dice él que les robaron las armas de fuego, nunca dispararon de afuera para adentro, como decía él. Todos los disparos eran de adentro hacia afuera. O sea, eran hechos por el propio Pablo. Un dato muy importante es que el día que nosotros fuimos a la escena en la casa de Pablo y Carmen, tomamos la decisión de llevarnos todas las armas de fuego que había en el hogar. ¿Por qué? Porque estaban regadas. Él tenía una oficina y esa oficina habían armas regadas por todas partes, habían balas por todas partes y estamos hablando de unas 40 armas de fuego. Decidimos llevarnos todas las armas porque no se cumplía, ¿verdad?, con lo que establece la ley en cuanto al manejo de las armas. Y cuando se hicieron los análisis, resulta que habían, creo que eran 2 o 3 armas que él había dicho que se las habían robado en el kayaking, que estaban en su casa y que eran de las que nos habíamos llevado de su casa. Así que ese cuento de que habían venido estos negritos y le habían llevado las armas, pues, ¿cómo aparecen las armas nuevamente en su casa? Los negritos fueron y se las devolvieron. Eso es prueba circunstancial. Eso es parte de ese rompecabezas para que el juzgador vea que esta persona fue quien asesinó a Carmen Paredes. Hay distintas cosas que pueden hacer que un caso sea mediático. En este caso fue muy mediático en Puerto Rico. ¿Por qué este caso es tan mediático? Obviamente sabemos que el papá de Pablo Casellas es juez federal, Salvador Casellas. ¿Eso tuvo que ver en que este caso fuera un caso tan comentado entre las personas en Puerto Rico? Yo pienso que sí, que el hecho de que el papá de Pablo, el ex juez, en paz descanse, Salvador Casellas, hubiese sido, ¿verdad?, uno de los protagonistas en esta historia, pues le dio un matiz así bien mediático. De hecho, es la primera y única vez que se ha allanado la casa de un juez federal. Nosotros solicitamos una orden de allanamiento y entramos a la casa del juez a buscar evidencia, porque Pablo pues se estaba quedando en casa de su papá. Así que se allanó la casa de un juez federal por primera vez en la historia de este país. Wow. Sí, es algo sorprendente y que mucha gente decía que tal vez por eso Pablo tenía más... Porque esto no fue cualquier persona. Esto fue, lo que se comentaba era que fue el hijo de un juez federal. Y la gente pues comentaba de que Pablo tenía cierta protección. Pues mira, sí, se hacían muchos comentarios, sí, se dudaba de la capacidad de los 3 fiscales que estamos viendo el caso, porque pues no éramos personas conocidas. Él tenía una batería de abogados muy reconocidos. Y yo me acuerdo de un comentario que una vez yo leí en una de las redes que decía que los abogados de Pablo Casellas eran como un dream team versus un equipo de escuela superior que éramos los fiscales. Sí, los subestimaban. Nos subestimaron y nos subestimaron por mucho. Pero nosotros, inicialmente, el fiscal Sergio Rubio no era parte del caso. El caso lo investigamos la fiscal Phoebe Isales y yo, junto a 2 agentes del orden público, ¿verdad? El sargento Carlos René Ríos Treviño y el agente Abiel Soto. Y nosotros estuvimos meses que trabajábamos los 7 días de la semana, 16 horas al día. Toda confidencia que llegaba, nosotros la investigábamos. Nosotros entrevistamos a más de 200 personas. Estuvimos 1 año escogiendo jurados, pero nosotros estábamos más que preparados. Conocíamos nuestro caso de la A a la Z y demostramos que ese equipo de fiscales
que supuestamente éramos el equipo de escuela superior, le dimos pasta y queso a los abogados experimentados. Al Dream Team. Al Dream Team. Yo quería preguntarle, ahora que menciona que son 200 entrevistas, para mí es algo impresionante. Si en esas 200 entrevistas llegaron a la conclusión sobre la relación que tenía Carmen Paredes con Pablo Casellas, si había una intención de matarla, ¿por qué quiso matarla? Pues mira, yo soy una persona que me gusta leer mucho y me gusta leer las cosas en detalle, porque cuando tú lees los detalles encuentras siempre algo. Yo me di a la tarea de leerme los últimos 8 meses de textos de Carmen Paredes. Todos los textos que hacía y todos los textos que recibía. Obviamente, hablé con sus mejores amigas, hablé con su mamá, y yo llegué a conocer a Carmen como si yo lo hubiese entrevistado a ella, como si ella estuviese conmigo. Ella quería que sus hijas se graduaran de 4º año, se fueran a la universidad y poder divorciarse de Pablo. Y se lo llegó a comunicar al juez Casellas, se lo comunicó a su madre, que esa era su intención. Carmen estaba en la plenitud de su vida. Ella era una mujer preciosa, iba al gimnasio, en su trabajo siempre se ganaba un premio al año como una vendedora de seguros brutal que era. Y lamentablemente Pablo estaba en otra cabeza. Pablo bebía mucho, usaba muchas pastillas, había perdido muchos clientes, él había sido corredor de seguros también. Y mientras él estaba en decadencia, ella estaba en su peak. Se llegó en un momento dado a hablar de lo que ella quería hacer y él se negaba a que se divorciaran y mucho menos se negaba a que ella se quedara con la casa. Así que yo entiendo que él fue preparando la situación para matarla. Y como él siempre se salía con la suya, porque eso es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros investigamos la vida anterior de Pablo. Y Pablo siempre fue un chamaco que el que conoce sabe que estoy diciendo la verdad, que siempre hacía muchas maldades en la escuela, siempre se metía en revoluces, lo botaban de los colegios y su papá siempre sacaba la cara por él. Así que yo pienso que él se crió pensando que él tenía carta blanca para hacer muchas cosas y que no iba a ser esta la diferencia, que él podía disponer de la vida de Carmen Paredes y que iba a salir bien. Si no le pusieron un stop de chiquito, pues en ese momento no... La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de ella. Si tú le enseñas a tu hijo que él puede hacer lo que le dé la gana y que tú siempre vas a sacar la cara por él y va a salir bien, pues va a llegar el momento en que se va a creer que puede hacer las cosas con impunidad. Y que no olvidemos que él rápido cobró y reclamó el seguro de vida de ella. Él reclamó el seguro de Carmen, fue una de las cosas. De hecho, una de las cosas que traímos como parte de nuestra teoría, ¿verdad? Y con los testigos, se la presentamos al jurado, era que meses antes ya le estaba preguntando en el trabajo de Carmen por su 404, el 404K y por sus seguros y sus cosas. Y eso levantó la sospecha de sus compañeros de trabajo. Tanto así que ellos fueron testigos nuestros. Y a Casellas lo sentenciaron, ¿verdad? En términos procesales, lo sentencian por disparar un arma de fuego, por asesinato en primer grado, por destrucción de evidencia y por fabricación de escritos falsos, si no me equivoco. Sí. En total, eso sumó a 109 años de condena. Uh-huh. ¿En qué ha quedado eso? ¿Cuántos va a tener que cumplir de esos 109? ¿Cuántos va hasta el momento? Pues mira, una vez a él se le sentencian a 109 años, Pablo estuvo 6 años preso. Como él tenía sus casos en continua apelación, su caso básicamente estaba vivo, cuando baja la determinación del Tribunal Supremo de que los casos en Puerto Rico tienen que verse por unanimidad y no por mayoría, Ramos versus Luisiana, y aprovechándose de esa determinación, como el caso de él fue 11-1, pues se le concedió un nuevo juicio. Ya en el nuevo juicio, la Fiscalía, ya para ese tiempo yo no estaba en el Departamento de Justicia, la Fiscalía decidió darle un acuerdo, no recuerdo cuántos años fue que le dieron, pero él volvió a la cárcel, lleva ya como 2 años preso nuevamente. Tenía 6, que hay que contárselo, pues si tiene 6, lleva 2, pues lleva para todos los efectos ha cumplido como 8. No podemos olvidar que hay una ley que establece, ¿verdad?, que una vez cumpla 15, tiene derecho a solicitar la libertad bajo palabra.
Y me parece bien interesante lo que menciona sobre el cambio que hubo a nivel federal, que tuvo un impacto sobre este caso, que fue lo de la determinación por unanimidad. Sabemos que nuestra Constitución establece que tiene que ser por mayoría del jurado, pero pues a causa de la determinación de Pueblo versus Sánchez Valle y Ramos versus Luisiana, pues ya entonces lo que vemos es que las determinaciones por jurado tienen que ser unánimes. Unánimes. Básicamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos enmendó nuestra Constitución. Por eso cuando estábamos hablando los otros días del aborto y de la factura más ancha, cuando las personas dicen no, porque nuestra Constitución es de factura más ancha, nuestra Constitución puede ser de factura más ancha, pero si el Supremo de Estados Unidos dice estas son las reglas, son estas. Y aunque nuestra Constitución establece claramente que nuestros juicios se ven por mayoría, el Supremo dijo no, es por unanimidad. Habiendo usted sido la fiscal de este caso, ¿usted está satisfecha con la sentencia que se le dio a Pablo Casella? Con la primera sí, con la segunda no. Yo estoy segura de que Pablo Casellas mató a Carmen Paredes. Y una persona así no debe salir. Y una persona así debe cumplir los 109 años. No va a cumplir 109 años porque nadie dura 109 años, pero Digo, claro. como dijo una juez muy famosa, que cumpla los que pueda. Bueno, uno nunca sabe, hay gente que llega a 110, 100. Por eso, pero en la cárcel no creo. No, es muy difícil. Le pregunto, ¿qué enseñanzas deja este caso para futuras investigaciones? Primero, que nadie está por encima de la ley. Que aún mucha gente decía, no, porque como es hijo de un juez, va a salir bien, porque tienen dinero. Nadie está por encima de la ley. Segundo, dejó en evidencia el trabajo extraordinario que hacen los fiscales todos los días, porque lo mismo que se hace en el caso de Pablo Casella, lo hacen los fiscales todos los días en la fiscalía. Y tercero, no hay crimen perfecto. No lo hay. Ni habiéndolo planeado 20.000 años Lo antes. planeó, lo recletepaneó y no le salió. Lisa. Ya para ir cerrando, yo quisiera saber, ¿verdad? Usted que estaba dentro del tribunal, de la sala, ¿cuál fue la reacción de las hijas o de la mamá de Carmen Paredes en este caso sobre la sentencia, luego de, ¿verdad?, de que leyeron la sentencia a Pablo? Yo te puedo decir que las hijas lo que mostraron en sala fue inconformidad, molestia con la fiscalía. Ellas estaban apoyando a su papá. En el caso de doña Aracelis, en paz descanse, la mamá de Carmen, sufrió mucho durante todo el proceso. Una mujer que sufrió mucho el proceso. Lamentablemente se tuvo que ir de este mundo viendo a Pablo nuevamente libre, con esa determinación de Ramos versus Luisiana. Y eso a mí me dolió muchísimo, porque luego ya le habíamos hecho justicia, ella estaba, o sea, ella no quería hacerle daño a Pablo, pero obviamente ella quería justicia para su hija. Hicimos esa justicia y lamentablemente ella tuvo que ver que Pablo nuevamente estuviera en la libre comunidad y nunca se enteró de que Pablo volvió a la cárcel. Y eso me da mucha tristeza. Yo tengo que decir que Pablo es una persona que desde el primer día denotó que no tenía arrepentimiento, la forma en que se comportó en la escena denotaba que no había arrepentimiento. Así que yo firmemente digo, y lo digo mirando a la cámara, que él se merecía estar ahí 109 años. Bueno, antes de terminar el episodio, creo que es prudente, hemos hablado de los medios, así que tienen que seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Ya lo saben, Voces del Cambio Podcast. Pero una última pregunta que yo le tengo, en comparación a cómo vemos los medios moviéndose hoy, en comparación a lo que se movían con Super Exclusivo y otros shows en el 2012, ¿cómo cree que sería distinto el caso hoy día? Pues yo te tengo que decir que lamentablemente, como mencionaste, habían programas como Super Exclusivo, Dando Candela, ese tipo de clases, que eran programas que se conocían por ser programas de chisme. El chisme. Lamentablemente la prensa está haciendo el trabajo de los programas de chisme. Y lejos de informar, no todos, pero hay muchos que son sensacionalistas, amarillistas, y piensan a veces que con eso ayudan
a la fiscalía o ayudan a que se le haga justicia a las víctimas y no hay nada más lejos de eso. Yo quería añadir también que los programas de análisis que traen, ¿verdad?, a estos paneles que pues tienen bastante opinión sobre, ¿verdad?, X o Y situación o tema, te levanta esta opinión que tú mismo puedes crear de lo que estén hablando. Que hay una diferencia entre estos programas de análisis a las noticias, que a veces quieren ellos mismos hacer la noticia y realmente están creando una opinión para que las personas... Y te voy a decir una cosa, mira, yo no me creo, ¿verdad?, la macaracachimba de todas estas cosas, pero las cosas que yo hablo aquí son cosas que yo las he vivido, que yo tengo experiencia. Tú no me vas a ver aquí hablando de otros casos, qué sé yo, como de Daddy Yankee, de la demanda, porque yo no tengo experiencia en eso, yo no sé de eso. Yo hablo desde la experiencia, de lo que yo he vivido por 22 años que fui como fiscal y de ahora desde la práctica privada. Y a veces yo veo compañeros hablando en este programa de análisis que nunca han visto un caso ni de pisa la grama, que nunca han escogido un jurado, que no saben cómo se investiga un caso. Y lamentablemente dan opiniones que la gente que está allá afuera dice, bueno, pues si ese es abogado, ese tiene que saber de lo que está hablando. Y termina en la desinformación. Y se desinforma. Así que, mire, no crea todo lo que escucha, ni siquiera lo que yo le digo. Busque, infórmese, edúquese. Por eso tienen que ver Derechitos con Janet. Oye, licenciada, cerrando el tema ya, terminamos con el caso de Pablo Casella. La última pregunta que yo tengo, porque es algo que para mí me choca como persona, y es que así mismo como esa escena de asesinato de Carmen Paredes, usted ha visitado muchas escenas de... Cientos de escenas de asesinatos. ¿Cómo se siente? ¿Y qué se siente? Porque yo soy una persona que yo digo, contra ver una persona muerta, yo no soy capaz. ¿Cómo se siente llegar a una escena de un asesinato? Pues mira, primero es que tú te das cuenta de la fragilidad humana, de lo frágiles, porque a veces nosotros nos creemos que somos Superman. Y tienes que ir a una escena de un accidente fatal para que tú veas lo frágil que es el cuerpo. En segundo lugar, pues, en mi caso particular, ¿verdad?, yo puedo sentir esa presencia del mal cuando tú llegas a una escena, un asesinato, especialmente cuando tú llegas a una escena de un suicidio. Tú sientes esa maldad presente. Para mí particularmente, oye, sabemos que la mayoría de los jóvenes que están muriendo son jóvenes de las edades de ustedes. O menores. Y yo tengo 3 hijos varones, uno de 22, uno de 27 y uno de 32. Y mis hijos saben que yo a veces llegaba a abrazarlos, porque tú dices, diantre, ese chamaco tiene la edad de uno de mis hijos. Ya mi hijo mayor, cada vez que yo lo llamaba, dice, mami, ¿qué pasó? ¿Ya viste un muerto que se parecía a mí? Porque es bien duro tú tener hijos y llegar a una escena y ver jóvenes así. Triste, de verdad. Sí, crea ese sentido de empatía, de fragilidad. Yo nunca me voy a olvidar un caso que yo vi en Bayamón, una masacre en una pizzería, y la mamá, hubo 2 víctimas inocentes que estaban comprando pizza y fueron a matar a un tirador de un punto. Mataron al tirador, pero mataron a 2 jóvenes inocentes que jugaban béisbol ambos. Uno de ellos se llamaba Popó, le decían Popó. Y yo conozco a Popó como si lo hubiese conocido, porque la mamá se encargó de hablarme de quién era Popó. Y eso es bien triste. Bien. Cuando tú tienes una persona que ha sido víctima del delito y es una madre como tú, ahí es que tú le metes todo el empeño a ese caso. Porque tú haces justicia por el de ella y por los míos. Así que ya saben, familia, creo que fue una buena forma de terminar el episodio, porque siento que uno tiene que entender, como la licenciada mencionó, lo frágil que somos como seres humanos y que sabemos de hoy pero no sabemos de mañana. Así que siempre hay que tener eso en cuenta con tus seres queridos y andar derechito. Y andar derechito con Janet. Así que muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Valeria y Víctor. Y este fue otro episodio de Voces del Cambio Podcast.